Beneficios de la humildad. Historia sobre el vino y el sabio. En una pequeña aldea en las colinas de Judea, vivía un anciano sabio llamado Rabí Souruk. Era conocido en toda la región por su gran conocimiento de la Torá y su habilidad para resolver los problemas más complejos con una calma admirable. Sin embargo, a pesar de su fama, Rabí Souruk nunca mostraba señales de arrogancia. Vivía modestamente, vestía sencillamente y pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando y enseñando a aquellos que lo buscaban. Un día, un joven discípulo llamado Eliezer se acercó a Rabí Souruk con una pregunta que había estado rondando su mente durante mucho tiempo. «Rabí», dijo Eliezer con respeto, «he oído hablar de tu sabiduría. Todos en el pueblo te consideran el más sabio, el más justo. Pero yo tengo una duda que me inquieta, ¿por qué, a pesar de ser tan sabio, no te muestras orgulloso de tu conocimiento? ¿Por qué no te das el lugar que te corresponde como el más grande entre todos?» Rabí Souruk sonrió suavemente al escuchar la pregunta y decidió responder con una lección práctica, como solía hacerlo. «Ven conmigo, Eliezer», dijo el rabino, «y verás lo que quiero enseñarte». La lección del vino. Eliezer siguió a Rabí Souruk hasta la bodega del pueblo, donde un vendedor de vino conocido como Simón el vendedor tenía una gran variedad de botellas. Rabí Souruk se acercó al vendedor y le pidió que le diera 2 botellas de vino. Una, de la más cara y apreciada de todas, y la otra, de un vino más modesto y común. El rabino le entregó las 2 botellas a Eliezer y le dijo, «Ve ahora al mercado y vende estas 2 botellas. La botella más cara, cuando la ofrezcas, dime lo que las personas dicen al respecto. Y la otra, la botella común, haz lo mismo. Vuelve a mí cuando hayas hecho esto». Eliezer, aunque confundido, aceptó la tarea y se dirigió al mercado. Allí, comenzó a ofrecer las 2 botellas a los compradores. Primero, presentó la botella cara. «Este vino es de la mejor cosecha». «Es raro, de una calidad excelente», dijo Eliezer con entusiasmo. Los compradores se acercaron, admiraron la botella, y muchos de ellos comenzaron a discutir sobre el precio y la rareza del vino. Algunos incluso empezaron a ofrecer más dinero del que el vendedor pedía. Era claro que todos se impresionaban con la botella de vino caro. Después, Eliezer fue a ofrecer la botella común. «Este vino no es tan especial», dijo con algo de vergüenza. «Es un vino corriente, nada lujoso». Los compradores lo miraron con indiferencia, sin mucho interés, pocos se acercaron a preguntar por él. Tras realizar su tarea, Eliezer regresó a la bodega y entregó las botellas a Rabí Souruk. «¿Qué aprendiste de esta experiencia?», preguntó el sabio. La reflexión del sabio. Eliezer se quedó pensativo por un momento. «Rabí», todos se acercaron a la botella de vino caro con gran interés, y muchos estaban dispuestos a pagar más por ella. En cambio, la botella común fue ignorada. «No tiene valor ni prestigio, parece ser de poca importancia». Rabí Souruk asintió con suavidad, y luego le dijo, «Así es, Eliezer. El vino caro, como muchos de los elogios y honores que uno puede recibir en la vida, se percibe como valioso solo por su apariencia externa. Las personas se acercan por el precio, por el prestigio, por lo que creen que representa. Pero el vino común, aunque humilde, tiene su propio valor. No depende de la apariencia, sino de la esencia. Lo que importa no es el nombre ni la etiqueta, sino lo que realmente hay en su interior». Rabí Souruk continuó, «La sabiduría es como el vino. Los sabios pueden tener muchos elogios, títulos y prestigio, pero si todo eso no se acompaña de humildad, si no se valora lo que hay dentro de nosotros, entonces no tiene ningún valor real. Los honores y los elogios pueden ser como la botella cara, atractivos por fuera, pero vacíos si no se acompañan de una verdadera virtud interna. La verdadera sabiduría se muestra en los actos sencillos, en el servicio a los demás, en la capacidad de escuchar sin necesidad de ser el centro de atención». Para el judío, la arrogancia es la peor de las características, mientras que la humildad es la mejor. 1. La humildad es reconocer que todo procede del Creador. Entre todas las virtudes, la humildad, la verdadera humildad, es una de las más extendidas y que más enriquecen nuestras vidas. La Torá y los sabios consideran la humildad como un atributo que se debe tener y que es muy importante. Por ello no es suficiente con comportarse con humildad, sino es preciso adoptar la simpleza en grado extremo y alejarse de toda conducta soberbia o sentimiento de superioridad. A nivel personal la agave es soberbia, es creerse mejor que los demás y desear imponerse sobre ellos, es no reconocer que las cosas nos son dadas y debemos trabajar para ellas.
Es cuando la persona cruza la línea entre el amor propio y sano y el desprecio al de enfrente. Es muy mala porque cuando la persona se cree superior puede caer en maltratar al de enfrente, en usar, en engañar e imponerse sobre quienes lo rodean. Abarca desde una exaltación de la fuerza o cualidades personales hasta una imagen falsa de pureza que la persona tiene de sí misma. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Romanos 12 y 16. Con respecto a la soberbia, el hombre debe tomar distancia absoluta, pues el mismo Eterno aborrece esta actitud. La soberbia, afirman nuestros sabios, es la raíz de toda conducta negativa y de inclinaciones corruptas del hombre. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Salmo 138, 6. La humildad es la virtud de reconocer las propias limitaciones y debilidades, y saber que no son una señal de debilidad, timidez o temor, y de obrar de acuerdo con ese conocimiento. También es el reconocimiento de que los talentos y aptitudes son dones de Dios. La verdadera humildad es reconocer nuestros talentos y capacidades, y entender que todo lo que somos proviene del Creador. Reconocer que, aunque soy exitoso, todo lo que he alcanzado es gracias a que Él me ha dado las herramientas y cualidades para lograrlo. Sin Él, nada soy, pero con Él, tengo todo lo que necesito para triunfar. Antes de iniciar un proyecto, pedir su ayuda y al finalizarlo agradecer por permitirnos realizarlo. Al asumir el crédito al realizar algo, estamos tomando el cetro del Rey. En Salmo 8, 4 al 6, David expresa esta idea de forma sublime. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has dispuesto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? Lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Este pasaje subraya la humildad del ser humano al compararse con la grandeza de la creación divina. La reflexión sobre la pequeñez del hombre ante el vasto universo y la creación de Dios lleva al ser humano a un estado de humildad genuina. Es importante saber que nuestras cualidades no nos pertenecen, sino que son un regalo del Creador. La humildad también implica reconocer nuestras carencias, sabiendo que son parte de su voluntad, y pedirle ayuda para mejorar, sin resentimiento, aceptando nuestro estado y viviendo con alegría. Él nos las muestra para que comprendamos que dependemos completamente de Él. El reproche del Creador radica en que no le pedimos su ayuda, detallando nuestra petición, como si la presentáramos ante el presidente, y nos recuerda que debemos reconocer nuestra vulnerabilidad ante Él. Agradecerle por enseñarnos que, sin su guía, no somos nada, y que debemos tener presente que no podemos emprender ninguna acción sin su apoyo. Es un recordatorio de que, en nuestra humanidad, siempre necesitamos su dirección, y que nunca debemos olvidar elevar nuestra plegaria antes de comenzar cualquier cosa. La auténtica alegría proviene de reconocer que, aunque soy un ser humano con limitaciones, tengo un Padre que es el Rey de todo lo que existe, y que todo lo que sucede en mi vida, ya sea bueno o malo, está en sus manos. Él hace todo para mi bien y me ama profundamente. Cuando tenemos éxito, debemos regocijarnos, no en vano, sino sabiendo que fue Él quien nos permitió alcanzarlo. Y cuando enfrentamos el fracaso o vemos nuestras carencias, no debemos afligirnos ni desanimarnos. Al contrario, debemos entender que el Creador nos muestra nuestra realidad para despertarnos, para hacernos conscientes de que lo necesitamos. Todo lo que logramos, incluso cuando fallamos, es gracias a la fuerza que Él nos da. Es vital tener cuidado con el orgullo y la arrogancia. Muchas personas que alcanzan grandes éxitos, llegan a la cima del mundo, pero el orgullo las lleva a lo más bajo. El orgullo surge cuando el ser humano se aparta de su Creador y comienza a atribuirse todo el mérito. Yo lo hice, yo lo logré, dice el orgulloso. Sin embargo, el único yo verdadero es nuestra alma, que fue creada por el Creador. Todos nuestros logros, talentos y bendiciones vienen de Él, y debemos agradecérselos. El orgulloso vive en un mundo de falsas creencias. Cuando tiene éxito, se enorgullece, pensando que todo lo logró solo por sí mismo, y cuando fracasa, se derrumba porque se siente responsable de su fracaso. La humildad, por el contrario, pone todo en manos del Creador. En nuestros éxitos, agradecemos, en nuestros fracasos, oramos y pedimos ayuda para corregir nuestros errores y seguir adelante. El Creador no busca nuestro mal, sino que desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Si hacemos las cosas bien, Él nos elevará, y si fracasamos, Él quiere que aprendamos de nuestros errores para hacer las cosas correctamente la próxima vez. Recompensa de la humildad y del temor del Señor. Son las riquezas, la honra y la vida. Proverbios 22, 4.
El Creador no viene a nosotros con reproches, su único reproche es, ¿por qué no pediste mi ayuda? Si soy el Rey del universo, tu Padre celestial, y tengo todo en mis manos, ¿por qué no pediste con seriedad y humildad? Si tu vida depende de mí. La humildad me permite corregir mis errores. En la Torá, la humildad está estrechamente relacionada con la capacidad de reconocer y corregir nuestros propios errores. La humildad implica un reconocimiento sincero de nuestras limitaciones y defectos, así como una disposición a cambiar y mejorar. Este proceso de corregir nuestros errores es visto como una forma de crecimiento espiritual y moral, y es fundamental para vivir según los valores de la Torá. La humildad comienza con el reconocimiento honesto de nuestras propias debilidades y errores. La Torá nos enseña que no debemos ser arrogantes ni justificar nuestras malas acciones. En Proverbios 28:13, se dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto nos muestra que la humildad está ligada al acto de reconocer nuestras faltas, sin esconderlas ni negarlas. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas 7 y 14. El Salmo 51, atribuido al rey David, es un ejemplo clásico de cómo una persona puede humildemente reconocer su pecado y pedir perdón a Dios, lo que a su vez es el primer paso para corregir el error y restaurar la relación con Dios. La Torá ofrece un camino para corregir los errores, el arrepentimiento, o teshuva, que es una de las formas más profundas de humildad. El arrepentimiento no se trata solo de pedir perdón a Dios, sino también de hacer un esfuerzo genuino por cambiar nuestro comportamiento y no volver a cometer el mismo error. El arrepentimiento genuino exige un compromiso con la transformación interna, lo cual requiere humildad y la restitución al que le hicimos daño. Un aspecto clave de la humildad es ser capaz de recibir corrección de los demás. En la Torá, se nos enseña que debemos ser receptivos a las críticas constructivas y aprender de ellas. En Proverbios 9:8 se nos advierte, no reprendas al burlón, para que no te aborrezca, corrige al sabio, y te amará. La humildad requiere que estemos dispuestos a escuchar a aquellos que nos señalan nuestros errores, incluso cuando esta corrección pueda ser difícil de aceptar. El Talmud también subraya que el verdadero sabio es aquel que acepta las críticas con humildad y las utiliza como una herramienta para mejorar. La humildad como base para la grandeza. El fruto de la humildad es el temor de Hashem, riquezas, honor y vida, Proverbios 22:4. El temor de Hashem es la enseñanza de la sabiduría, y la humildad precede a la gloria. Proverbios 3 y 33. Al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores, la humildad. Proverbios 6 y 12. Este pasaje nos enseña que la verdadera grandeza, tanto material como espiritual, nace de la humildad. Aquellos que son humildes están más abiertos a recibir las bendiciones de Dios, porque reconocen que su valor y éxito dependen de Él. La humildad no solo nos acerca a la sabiduría divina, sino que también nos posiciona para recibir todo lo bueno que la vida puede ofrecernos. La Torá nos enseña sobre los peligros del poder. En particular, los reyes están expuestos a tres grandes tentaciones: acumular riqueza, caballos y esposas. Estas son las trampas en las que, siglos después, el rey Salomón cayó. La Torá especifica cómo un rey debe comportarse para evitar la corrupción del poder, enseñándole a mantenerse humilde, y cómo debe actuar para gobernar con rectitud. De hecho, el rey, al establecerse en su trono, debe escribir una copia de la Torá y leerla diariamente, para que aprenda a temer a Dios y se mantenga fiel a sus decretos, sin sentirse superior a los demás. Cuando el rey se establezca en su trono real, escribirá para sí en un rollo una copia de esta Torá. La tendrá consigo, y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y a observar cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos decretos, y a no sentirse superior a sus hermanos ni apartarse de la ley ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces él y su descendencia reinarán por muchos años en medio de Israel. Deuteronomio 5 y 18 al 20. Si a un rey, que es honrado por todos, se le ordena ser humilde y no sentirse superior a los demás, cuanto más es necesario para el resto de nosotros. Moisés, el líder más grande que el pueblo judío haya tenido, fue descrito como muy humilde, más que cualquier otro sobre la faz de la tierra, Números 12:3. Pero, ¿fue Moisés grande porque era humilde o humilde porque era grande? La respuesta es que, donde quiera que encontramos su grandeza, encontramos también su humildad. Aquí se manifiesta una distinción importante entre dos conceptos hebreos, anibut e humildad y siflut e humillación. Son tan distintos que Maimónides definió la humildad como el punto medio entre el orgullo y la humillación. La humildad no es una baja autoestima. Eso es siflut.
Ser humilde es estar lo suficientemente seguro de uno mismo como para no necesitar la validación constante de los demás. Es no sentir la necesidad de demostrar que eres mejor, más inteligente o más exitoso que los otros. La verdadera humildad proviene de saber que vivimos en el amor de Dios, quien tiene fe en nosotros incluso cuando nosotros mismos no la tenemos.